Hola, somos el equipo número 3 y hoy hablaremos sobre el cuento Viaje alrededor del porvenir de César Vallejo. En este video hablaremos sobre un tema muy importante, el abuso de poder. A través de este cuento veremos cómo el poder, cuando se usa de manera injusta, puede afectar la libertad, la dignidad y el futuro de las personas. Para iniciar, pensemos en esta pregunta: ¿qué pasaría si tu futuro ya no dependiera de tus decisiones, sino de los que otros deciden por ti? Esta idea se relaciona con el cuento porque las personas viven en una realidad donde no pueden decidir con total libertad. Su vida está influenciada por las autoridades, las diferencias sociales y las situaciones que los rodean. Por eso, buscamos explicar cómo el abuso de poder afecta a los personajes y qué mensaje nos deja César Vallejo para la vida actual. A continuación le damos el pase a Castro, quien explicará los elementos narrativos del cuento. Viaje alrededor del porvenir se presenta una historia donde el futuro de los personajes no se muestra como algo libre o seguro, sino como una preocupación. Los personajes viven en un ambiente marcado por la desigualdad, la dependencia y la inseguridad. No todos tienen las mismas oportunidades para decidir sobre su vida, porque algunos dependen de personas con mayor autoridad o mejor posición social. El tiempo del cuento se relaciona con el porvenir, es decir, con lo que se puede pasar más adelante, pero lo interesante es que ese porvenir no depende completamente de los personajes, sino de las condiciones sociales que los rodean. La secuencia de hechos nos permite ver primero una situación de vulnerabilidad, luego la influencia de la autoridad y finalmente la pérdida de libertad de los personajes. Por eso el cuento nos muestra que cuando existe abuso de poder, las personas pueden perder el control de sus decisiones y de su propio destino. El conflicto principal del cuento es el abuso de poder. Este se observa cuando los personajes no pueden actuar con libertad, porque sus decisiones no dependen solo de lo que ellos quieren, sino también de lo que imponen y permiten. En la historia, las figuras de autoridad y las diferencias sociales afectan directamente la vida de los personajes. Esto provoca miedo, inseguridad y dependencia, porque quienes tienen menos poder quedan en una situación muy vulnerable. Lo importante es entender que el abuso de poder no solo aparece en violencia física. A veces se nota cuando una persona no puede opinar, no puede elegir o no puede construir un futuro porque alguien más elige por ella. Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesor. En este caso me ha tocado hablar sobre la desigualdad social y pérdida de la libertad, basado en el cuento Viajes al porvenir del escritor César Vallejo. Este relato muestra una desigualdad extrema entre el hacendado Don Julio, un patrón despótico de origen inmigrante enriquecido que trata a sus subordinados con desprecio casi feudal, hablando en un español chinesco. El administrador Arturo se casa con Eva por conveniencia pura, no por amor. La pérdida de libertad es central. Los personajes sacrifican su autonomía, dignidad y humanidad por ascender en la jerarquía. Arturo engaña a obreros, negando el esfuerzo heroico y calculado. Muchas gracias. Bueno, en mi caso me tocó hablar sobre la reflexión con la realidad. Este cuento nos hace pensar que el abuso de poder no solo pasa en una historia, sino también en la vida real. A veces vemos que una persona con autoridad quiere imponer sus decisiones, no escucha a los demás o se aprovecha de quienes tienen menos oportunidades. Eso también les pasa a los personajes del cuento porque no pueden decidir libremente sobre su futuro. Su vida está influenciada por otras personas y por las diferencias sociales que existen a su alrededor. Por eso César Vallejo nos deja una reflexión importante, que el poder no debe usarse para mandar o hacer sentir menos a otras personas, sino para actuar con justicia y respeto. En conclusiones y mensaje principal, para finalizar podemos decir que el viaje alrededor del porvenir nos deja una reflexión muy importante. El abuso de poder puede afectar la libertad, la dignidad y el futuro de las personas. En el cuento los personajes viven con miedo, inseguridades y dependencia, porque no pueden decidir completamente sobre su propio camino. Su futuro está condicionado por otras personas y por las diferencias sociales que los rodean.
El mensaje principal es que ninguna persona debería sentir limitada por decisiones injustas o por el mal uso del poder de otras personas. Por eso César Vallejo nos invita a valorar la libertad, la igualdad y el respeto, para construir una sociedad más justa donde todos puedan decidir sobre su propia vida. Gracias por su atención y espero sea de su agrado. Este cuento nos deja una reflexión muy importante. El poder no debería usarse para limitar, imponer o hacer sentir menos a las personas. Al contrario, debería servir para actuar con justicia, respeto y responsabilidad. Ahora queremos dejarte una pregunta. ¿En qué situaciones creen que todavía existe abuso de poder en la actualidad? Si este tema les pareció interesante, déjenos su like o su comentario y su opinión. Nos ayudará mucho a leer sus respuestas. Muchas gracias.